Continuamos ahora con Francisco Javier Montalvo Martín, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad profesor titular de la Universidad de Alcalá y director académico del Máster en Tasación de Antigüedades y Obras de Arte, un estudio propio de la Universidad de Alcalá que imparte en colaboración con la Escuela de Artes y Antigüedades. Pertenece a diferentes grupos de investigación de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Alcalá, por ejemplo, Patrimonio Cultural y Sociología Artística, Artífices, Obras y Clientes en los Territorios de la Monarquía Hispánica, 1516-1833, Cultura Política y Cultura Visual en la Monarquía de España, Prácticas y Representaciones entre los siglos XVI y XVIII, y Discursos legitimadores de la conquista y colonización de América al norte y al sur del continente. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación El artista en el ámbito académico madrileño 1759-1833, su formación, producción artística y clientela. Ha participado en numerosas exposiciones, entre las últimas cabe destacar El arte de la plata, colección Hernández Mora Zapata, 2006, El esplendor del arte de la plata, también de la colección Hernández Mora Zapata, en el año 2007, y la última Platería antigua española y virreinal americana, siglos XV al XIX, en el año 2019. Ha intervenido en numerosos congresos, seminarios, cursos, jornadas, etcétera, tanto nacionales como internacionales, y ha publicado numerosos artículos de revista, varios capítulos de libro y algunos libros sobre platería española. Y en este congreso nos va a hablar sobre la colección de platería del Instituto Valencia de Don Juan. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a la Asociación de Amigos por haberme invitado a participar en este primer Congreso Nacional de Artes Decorativas. Es verdad que el título es muy pretencioso, la colección de platería española del Instituto Valencia de Don Juan, y antes de empezar a ver a dónde quiero llegar, que es a las adquisiciones que hizo la Fundación desde 1922 hasta el 59, ya sé que se pasa un poco quizá de lo que es el tema del Congreso, pero me parece que era casi obligatorio, o en mi caso obligado, hacerlo así, por darle más originalidad al trabajo. Bueno, decía que la colección que tiene en la actualidad este museo Instituto Valencia Don Juan, pero al fin y al cabo un museo que muchos de ustedes ya lo conocen y que han trabajado en él como investigadores, incluso seguramente como visitantes en alguna ocasión, pero que, por desgracia, por falta de personal, no puede estar abierto al público como quisiéramos todos los días de la semana o casi todos los días de la semana. Pero es verdad que también el personal del instituto es un personal muy amable, muy cualificado, y que aquellas personas que tengan interés en visitarlo, ahora que ya van levantando la mano para poder visitar, todavía no, pero no tardaremos mucho, supongo, en poder ir a visitarlo previa cita y demás, es decir, que se puede. Y para los investigadores, por supuesto, tenemos las puertas abiertas y por allí estamos algunos de vez en cuando, sin duda. Bueno, decía que es muy pretencioso porque en realidad actualmente la Fundación, el Instituto Valencia de Don Juan, tiene más de 150 piezas de plata española de calidad. Con ello quiero decir que hay más, probablemente hay unas 300, pero hay objetos que pertenecen al comedor y que no digo que no tengan mérito, pero no es el mérito artístico o histórico que le damos los historiadores, pero de esas que sí tienen calidad artística, como digo, se conservan más de 150 de ellas. No vamos a verlas aquí ahora, no se preocupen, por supuesto, porque, como les decía, mi intención es otra con respecto a la clase de hoy, bueno, a la ponencia de hoy. Ya están viendo ahí supongo que sí, que aunque yo no lo vea, lo verán bien, porque yo lo veo aquí en el monitor, 3 de las piezas que vamos a ver hoy, que son fruto de las adquisiciones después de la fundación de la institución, del instituto como tal. A la izquierda lo que ven es un jarro de pico que tiene fecha 1635, que no tiene marcas, probablemente sea madrileño. En el centro, como ven ahí, sobre un soporte de madera recubierto con un paño de color rojo, aparecen 5 elementos. El central es una escena de la Asunción y los otros son escenas
de la Pasión de Cristo, luego las veremos, que probablemente formen parte del mismo juego, aunque solamente esta, la central de la Asunción, y esa, que es la adoración de los Reyes Magos, se adquirieron, por lo menos, digamos, con documento oficial que pueda firmar. Es evidente que las otras, si están ahí, también las adquirieron. Y probablemente después de 1959, cuando ya se acaba la fecha de los libros de adquisiciones, pero no he podido encontrar cuándo. Y la que hay a la derecha, la cruz que hay a la derecha, es una cruz relicario, aunque no lo parezca, es una cruz relicario, aunque cuando se adquirió lo aceptaban y la mencionaban solamente como cruz. Bueno, digo esto que vaya como ejemplo de lo que vamos a ver. No he estado esta mañana porque he estado en la universidad dando clases y tampoco podré estar ni mañana ni pasado en las ponencias, pero bueno, he visto que en las de esta tarde las referencias al Instituto Valencia de Don Juan y a uno de sus fundadores, a Guillermo de Osma, pues han sido frecuentes como coleccionista de diversas materias, especialmente la cerámica, como hemos visto, también de azabaches, como saben, aunque aquí no los mencionemos, pero él llegó a escribir un libro sobre la colección de azabaches que había en el instituto, antes de que muriera en 1922. Digo que aunque ya se ha mencionado a Guillermo de Osma y a su esposa Adelaida Kruk, no viene de menos recordar que el Instituto Valencia de Don Juan se encuentra en la calle Fortuny, en el número 43 de Madrid, que el edificio que fundaron o que construyeron tiene un aspecto neomudéjar, porque la primera fase de la construcción del edificio se produjo entre 1889 y 1893 por parte del arquitecto Enrique Ford, y que luego tuvo ampliaciones, que es lo que vemos un poco en la imagen de la derecha, esa ampliación de aspecto neogótico, ya por parte de otros arquitectos como Luis Mosteiro, García Cabrera y Modesto López, porque se quedaba pequeño, entre otras cosas, tanto como residencia del matrimonio, Adelaida Kruk y Guillermo de Osma, y como museo. De hecho, tenían una colección tan extraordinaria, con muchas piezas, ahora citaré algunas cifras, que antes de que pudieran tener el edificio ya, digamos, habilitado para museo, lo tenían para vivienda, pero no para museo, dejaron en préstamo como unas 650 obras al Museo Arqueológico Nacional, entre las que iban algunas piezas de plata. No me voy a detener en ellas, pero ya es sintomático que efectivamente no tuvieran sitio para exponerlas en el edificio y las prestaran al Museo Arqueológico Nacional. Luego ya ampliaron y consiguieron recuperar aquellas obras y también exponer algunas otras más, obviamente. Bueno, en la imagen que les muestro ahora ven ya una imagen de interior en una de las visitas de las que se han podido hacer antes de la pandemia y que esperemos que se puedan recuperar más adelante, pero también quería decir y recordar, ya que está escrito ahí, aunque ya, como he dicho antes, se ha mencionado, que el Instituto Valencia de Don Juan fue fundado por escritura pública el 15 de marzo de 1916 por parte del matrimonio don Guillermo Joaquín de Osma Escull y de su esposa doña Adelaida Kruk Guzmán, la condesa número 24 de Valencia de Don Juan. Pues ya en 1916, cuando se constituyó la fundación, ya tenían una colección que superaba las 8.000 obras de arte en general, las 10.000 fotografías que están siendo estudiadas, prácticamente está terminada ya el estudio de las fotografías también, y más de 20.000 monedas. Bueno, pero también podemos decir, y hay casi queda todo, no es que quede todo, hay unos libros de adquisiciones que fueron comprando, el patronato fue comprando cosas después, pero el volumen, el grueso mayor de las obras de arte ya estaban reunidas cuando se fundó en 1916. Bueno, la imagen del interior, algunos de ustedes ya la conocen y la habrán tratado como yo, aparece en la imagen de la izquierda, justo en el centro de la fotografía, la que fue hasta el año 2020 conservadora desde 1979, parece que estuvo allí, como conservadora Cristina Parte Arroyo Lacaba. Ahora en la actualidad está María Ángeles Santosquer, que era bibliotecaria y ahora ya también al mismo tiempo conservadora, como bien sabe.
Bueno, pasamos a la siguiente. El propósito de esta ponencia, hemos dicho que es la platería y efectivamente les quería mostrar también algunas imágenes del interior. Esa colección de más o menos 150 piezas de plata española de calidad está toda ella expuesta, o casi toda, en diferentes vitrinas y lugares. Los que conocen el museo lo habrán visto por allí, aunque sean especialistas en otra materia, sin duda. Y sí quería decir, aunque ya digo, el propósito es otro, o lo que vamos a ver son otras cosas, pero no puedo resistirme a mencionar o resaltar algunas cosas. Entre otras, por ejemplo, la imagen que ven a la izquierda, la vitrina de la izquierda, reúne, como ven, total 12. 4 por 3, 12. 12 jarros de pico. El tener o el poder mencionar una colección, sea la que fuere, con 12 jarros de pico de calidad, y tienen alguno más que están expuestas en otras vitrinas, pero no tienen tanta calidad como estos, eso ya, para los que nos dedicamos a la platería, son palabras mayores. No hay ni siquiera un museo estatal público ni colección privada que tenga tal número de jarros de pico de esta calidad. Por eso quería destacarlo. Como tampoco lo tienen, por ejemplo, en otras tipologías como los especieros, que aunque en la vitrina de la derecha se ve alguno, pero no les puedo mostrar en detalle y demás. Pero sí quería destacar por lo menos estas dos tipologías, estos dos modelos, el de los jarros de pico y el de los especieros, porque no hay ningún museo, como les digo, ni estatal, ni público, ni privado, ni colección privada, que tenga una colección tan espléndida como de estos objetos. Bueno, en los jarros de pico de la izquierda están representados todos los modelos, salvo el que consideramos vasco, que es una tipología ya a finales de segunda mitad del siglo XVII, que deriva del último que aparece ahí abajo a la derecha, que es navarro. Están representados todos, el modelo vallesoletano, el modelo sevillano, el modelo madrileño y el modelo navarro. Faltaría, como les decía, el modelo vasco, que se hizo tanto en Bilbao como en San Sebastián, que es una variante del navarro, al fin y al cabo. No voy a entrar ahora en describir cada uno, porque entonces así me pasaría del tiempo que está, digamos, que tenemos para la ponencia. En estas otras dos vitrinas, más objetos de plata colocados, ya les decía, bueno, es verdad, y que, digamos, me perdone alguien si me tiene que perdonar alguien, a veces los criterios de exposición de las obras no son los que quisiéramos determinados especialistas en determinadas materias, porque, bueno, a veces están condicionados, yo lo entiendo, los directores de los museos o los responsables de los mismos, a aprovechar aquellos muebles que ya tienen y a lo mejor a aprovechar lo que les ha venido ya de herencia por otras cosas. Y es difícil a veces colocarlas por temática, por fechas. Bueno, con eso quiero decir que, por ejemplo, en la vitrina de la derecha, la pieza que aparece arriba a la izquierda es una pieza moderna, no tendría que estar ahí. Yo ya lo dije en su día, pero dijeron, bueno, ahí está colocada y está expuesta. No pinta nada allí desde el punto de vista histórico-artístico, pero ¿qué le vamos a hacer? El resto de las obras creo que están bastante bien expuestas, a pesar de o teniendo en cuenta las limitaciones de las vitrinas y del museo, pero en general, como digo, todas expuestas. Bueno, para entrar ya, digamos, en materia, sí quería yo mostrarles también, como ya están viendo, algunos documentos, o mencionarlos, claro, el documento físico no se lo voy a mostrar, mencionar algunos documentos para que nos podamos hacer una idea de cómo se fue reuniendo esa colección de platería que tiene el Instituto Valencia de Don Juan. Quizá lo primero que tenga que decir es que esa colección fue reunida por diríamos, los protagonistas, es decir, el propio Guillermo de Osma y Adelaida Krug y su herencia o sus respectivas herencias, especialmente las de ella, la de la condesa, porque ya se ha mencionado también al padre, a Juan Bautista Krug, que era arqueólogo, coleccionista y sabemos que fue adquiriendo obras, pero ya le venían de herencia familiar, por el título nobiliario, muchas de ellas. Y dos documentos que se conservan todavía en el museo y que podemos acudir a ellos para hacernos una idea un poco más precisa, que no tanto como quisiéramos, son tres. Hay un inventario de la plata, se llama así, Inventario de la Plata del Comedor de 1903,
Hay otro documento que se conoce como el nombre del legado de Reubel, de 1919, y los 11 libros de adquisiciones, que son los que vamos a ver aquí por las obras que se adquirieron en ese periodo, de 1922 a 1959. Por hacer algún comentario de esos dos documentos anteriores, del inventario de plata del comedor de 1903, para que se hagan una idea, es un cuadernillo que tienen allí en el museo, escrito a mano, con unas fotografías en blanco y negro, que vienen bien para ir relacionando la foto con la pequeña ficha técnica que tiene. Aparecen 47 objetos de plata numerados, de los que 12 son piezas españolas entre el siglo XVI y XIX, de esas que yo he considerado artísticas, y de entre estas 12 pues ya han sido estudiadas 6. Una bacía de Barbero, del cordobés José de Góngora, 4 bandejas salmantinas y una bandeja madrileña de 1888, que fue precisamente el regalo que hizo el padre de ella, Juan Bautista Cruz, cuando se casaron, el matrimonio, Adelaida Cruz y Guillermo de Osma, en 1888. Está realizada por 2 plateros madrileños. Era raro que se asociaran los plateros para una pieza tan pequeña, pero bueno, de vez en cuando en la historia de la platería hay casos en los que algunos plateros se asociaron durante una época para trabajar juntos. Y esta pieza está hecha por 2, por Carlos Muñoz y Pedro Durán Morales. Y no hay ninguna duda porque están marcada perfectamente con la marca de los 2 plateros. Bueno, y luego del legado de Reubel de 1919, el legado de Reubel hace referencia a Jean-Jacques Reubel, que fue un coleccionista francés, amigo de la familia, especialmente de ella, de Adelaida, al que le había llegado una serie de piezas de plata poco antes de morir, ella, cuando todavía residía en París, en 1918, pero él, una vez que murió, decidió entregarlo a la fundación, de tal forma que fue un legado de ida y vuelta, por decirlo de alguna manera. Y ese legado de Reubel, pues también está como tal documento un cuadernillo escrito a mano con fotografías de todas las piezas que entregó Jean-Jacques Reubel al instituto, ya a la fundación Valencia de Don Juan. Y en ese legado aparecen 236 objetos numerados, de los cuales 13 son armas, 146 joyas y 77 obras de plata y algún que otro metal. Este legado, la mayor parte de las piezas de plata de este legado, también las joyas, han sido ya estudiados en su mayoría, pero todavía hay alguna que falta por estudiar. Bueno, vamos con el tercero de los libros, que es en el que me he centrado yo para la ponencia de hoy. Los 11 libros de adquisiciones, que tienen fecha desde 1922 hasta 1959. Y de plata son 12 las piezas. Hay, claro, adquisiciones. Bueno, supongo que algunos de ustedes lo conocerán, los de los azulejos y demás objetos de la buena colección que hay, claro, en el Instituto Valencia de Don Juan, cuando fueron adquiridas después de que se fundara la institución, como les decía, en 1919. Bueno, pues de las piezas de plata que aparecen en esos libros de adquisiciones hay 12. Un cintillo de niño que se adquirió, más que comprar, porque algunas veces sí es por compra, pero otras es por donación, que se adquirió en 1926, un portapaz de 1926, un relieve de la Asunción, el que veíamos antes, en 1928, y el relieve de la adoración de los Reyes Magos también en 1928, la cruz relicario que les mostraba antes en 1931, una caja hostiario también en ese mismo año, un pie de cáliz de Burgos de 1931 también, 3 medallones en 1932, un niño Jesús de madera con cerco de metal que tiene elementos de plata, pero mayoritariamente es de bronce dorado, pero tiene también camafeos y algún otro adorno, en 1933. Durante la Guerra Civil Española, obviamente, como se pueden imaginar, no hubo adquisiciones desde el 36 hasta el 39, pero una vez superada la Guerra Civil, ya en el año 39, adquirieron el jarro de pico que les mostraba antes, una salva con pie, y luego hay una caja hostiario que solo aparece en el libro de adquisiciones la fotografía, no hay ningún texto explicativo ni fecha alguna, pero como está ahí en el libro de adquisiciones, yo también lo he incorporado y luego les mostraré. El resto de las obras, probablemente, como les decía antes, llegó a la colección como fruto de la herencia familiar de Adelaida Cruz. Vamos a ver estas
obras que fueron adquiridas en estos años y qué circunstancias les rodean. Bueno, empezaremos por el cintillo, por orden cronológico, no porque me apetezca a mí empezar por el cintillo, sino que fue la más antigua adquirida. Les voy poniendo ahí también, ya sé que lo voy explicando, pero no viene de más, ya tantos años de docencia, viene bien también tener escrito en la imagen, como ya he comprobado que mis predecesores también lo han hecho, porque siempre viene bien para apuntar cualquier cosa. Los que tengan algunos problemas de audición, pues siempre lo pueden ver. Es decir, bueno, por eso yo suelo poner también bastante información al lado de las imágenes. No tanta como a lo mejor debiera o se pudiera poner, pero por lo menos la más importante. Entonces, por esa información que pongo ahí, pueden comprobar que en el libro primero de esos libros de adquisiciones, o en el primer tomo, con el número 43 y el número 4 entre paréntesis, y dice agosto de 1926, dice lo siguiente. Lo he quitado de la imagen, pero sí que está escrito por debajo, digo, para poder centrar la imagen así, pero generalmente acompañando a la fotografía, por debajo hay un texto que dice lo que es, cuando se hizo la adquisición. Y dice que fue adquirido a doña Cristina Balaca por 250 pesetas. Lo de las cantidades, lo del dinero, lo de las pesetas, no aparece en los libros de adquisiciones, en esos 11 libros, sino en una relación resumen de todos ellos. Entonces, como es una relación resumen, pues van poniendo tomo 1, el mismo texto que venía en el libro, pero luego dicen se compró a fulanito de tal por tal importe o adquirido por donación de fulanito de tal. Bueno, con lo cual esa relación, que viene a ser compendio de los 11 libros, pues todavía aporta ese dato del importe en pesetas, en algunos casos que no en todos ellos. Bueno, por eso decía que escrito a lápiz, aunque no aparezca aquí en la imagen, pero sí puedo dar fe de ellos, dice en la parte superior, por encima de lo que es el cintillo, la fotografía del cintillo, dice desaparecido hacia 1960. Es decir, esta es una obra que adquirió el museo en 1926, bueno, porque el patronato la mandó comprar, y desapareció en 1960. Aprovecho para decir lo siguiente, no es lo normal que desaparezcan, pero bueno, ya supongo que no es el único caso de museo que se ha perdido por ahí alguna pieza. Me consta de otros sitios también, pero son las mínimas, pero ya lo quería mencionar, es decir, no se conserva este cintillo, y por eso digo, ahí se especifica que hacia 1960 desapareció. Es un cintillo que seguramente les suene, que se solían colocar a los niños pequeños para que cuando anduvieran caminando o empezaban a caminar por las casas, el sonajero o los sonajeros que tienen dos sonaran, la campanilla también, y sabían por el sonido por dónde caminaba o por dónde se desenvolvía el niño en las casas. Claro que esto es un tipo de pieza que no estaba al alcance de cualquiera, solo, digamos, en la nobleza y la realeza y poco más de la aristocracia podían tener este tipo de piezas. Ya los hay, constancia de ello, como sabrán, desde el siglo XVII. Ahora les mostraré una imagen de una pintura para que lo comprueben. Y solían estar compuestos por, como estamos viendo ahí, por un cascabelero, una campanilla, un chupador, que es lo que aparece a la izquierda del todo, que es de pasta vítrea con la guarnición de plata, una mano de tejo o de tejón, que tenía esos fines de proteger del mal de ojo, y lo que aparece también a la derecha del todo, que es un cuerno de un cérvido, de un animal. A veces se mencionan como colmillo de jabalí, pero no lo es, no puede ser por, digamos, el aspecto, no es un colmillo de jabalí, pero sí de un animal, seguramente un cuerno, que tenían esa finalidad, o por lo menos eso se pensaba, de proteger contra el mal de ojo. Por mencionar a la vendedora de esta pieza al instituto, Cristina Balaca Vergara era hija del pintor Ricardo Balaca y de Teresa Vergara, y estaba casada a su vez, ella, Cristina, con Federico Schultheis, que se dedicaba, que además era pintor también, que se dedicaba a vender obras de arte, y supongo que esa afición por vender obras de arte a instituciones públicas y a otros coleccionistas, claro, pues también su mujer, ella, Cristina,
mantuvo esa tradición y esa costumbre, porque vendió varias al Instituto Valencia de Don Juan. Seguramente cintillos de estos los habrán visto en alguna ocasión, y si no, pues se pueden dar una vuelta por el Museo de Sorolla, y aquí también hay uno, ¿no?, en el de Artes Decorativas, sí, y por el Museo de la Casa Lope de Vega. Les muestro ahora el de la Casa Lope de Vega. Bueno, le decía que esto era un tipo de pieza bastante común para las clases privilegiadas, para el resto no, y, por ejemplo, en esta pintura de la infanta Margarita Francisca, hija de Felipe III, que es una obra del pintor Santiago Morán, principios del siglo XVII, hace 1610, es del Museo del Prado, pero es de las obras que no está expuesta. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahí vemos, efectivamente, un cintillo muy parecido al de la imagen, aunque el de la imagen, doy para atrás, probablemente sea una obra ya del siglo XVIII, bueno, por determinados detalles, pero ya se hacían desde el XVII. Y el que les muestro ahora, pero este está en el Museo de la Casa Lope de Vega de Madrid, es también probablemente del siglo XVIII, porque el tipo de campanilla, esa forma de sierpes que se entrelazan formando en el mango ese mango tan peculiar, es un tipo de campanilla que en plata se ven en Madrid y en Toledo. Ellos son los dos centros plateros en los que he visto campanillas así, con esa decoración, con marcas, y son 18, segunda mitad del 18. Y el cascabelero también, el que aparece a la izquierda del todo. Pero bueno, son esos detalles los que nos ayudarán a clasificar. Pero ahora estamos hablando del que está en el Museo de la Casa Lope de Vega. Pero para que se hagan una idea, por si quieren ver uno como el que tuvo el Instituto Valencia de Don Juan, que desapareció hacia 1960, pues era así. A mí me da grima cuando lo veo por allí, un poco de grima, ir al Museo Casa Lope de Vega, y lo ve uno ahí encima de la cama de la cuna de niño ahí extendido. Bien, no tendrán otro sitio donde exponerlo, a lo mejor más adecuado, y allí está, pero digo que si van por allí a verlo, tengan la precaución de mirar en esta cuna, porque si no, no verán ese cintillo. Bueno, otra obra que adquirió el patronato en 1926 fue, en este caso, en 1926, aparece en el segundo tomo, libro de adquisiciones, con el número 50, solo pone el mes, no pone el día, octubre de 1926, y pone portapaz de plata procedente de la parroquia de Santana de Triana, Sevilla, adquirido a don Apolinar Sánchez Villalba por 10.000 pesetas, una cifra considerable para la época. Escrito a lápiz, está, aunque no aparece... Sí aparece ahí en vertical, a la derecha, en la foto de la izquierda. Dice, según Atanasio, devuelto a su procedencia. Yo me he preguntado muchas veces, digo, ¿a quién se le ocurriría vender esta obra que estaba allí, en la iglesia, en la parroquia de Santana de Triana, que había formado parte de varias exposiciones antes de 1926, es decir, antes de que lo adquiriera que lo comprara el patronato del Instituto Valencia Don Juan, cuando a las claras o a la vista está que alguien la reclamaría. Ahora, en la actualidad, está en depósito en la Catedral de Sevilla. Sí se conserva, está en la Catedral de Sevilla, pero pertenece a la parroquia de Santana de Triana. Un portapaz, quiero ser también muy escueto, es un objeto que ya se hacían desde la Edad Media en madera y en diferentes materiales, en otros metales, aljófar, pero también bronce y especialmente de plata, claro, las parroquias que pudieran permitírselo en plata, que se usaba para dar la paz entre los fieles. Es de una estructura pequeñita, a modo de retablo, con un asa por detrás. Ahora les mostraré una imagen vista de canto para que vean el asa, y que, bueno, pues cuando en el oficio de la misa ahora se dice daros fraternalmente la paz, pues antes era también una fórmula parecida de daros la paz, y entonces se daba la paz a besar entre los fieles. Es una costumbre que desde el Concilio Vaticano II ya terminó por desaparecer del todo. Pero era una pieza bastante frecuente, como digo, en las distintas instituciones religiosas. Y lo normal es que hubiera dos a juego, uno para hombres y otro para mujeres. Ya sé que, bueno, eso es muy clasista, pero la sociedad era como era y ya está. Y en ocasiones esa pareja de portapaces la hacía el mismo platero, y a veces la iconografía de uno estaba más relacionada con la mujer y la iconografía del otro con el hombre. Pero en ocasiones los hay, como en el Museo de Antequera,
los hay que son los dos exactamente iguales, con la misma iconografía, que es una Asunción de la Virgen. O sea, que no hay ninguna regla para decir, tienen que ser uno con una iconografía distinta para la otra. No, hay casos, como digo, cuando se han conservado la pareja, que tienen la misma representación iconográfica. Bueno, paso ahora a mostrarles este mismo portapaz visto desde la parte trasera y con la marca de Platero. Las marcas de Platero, pues se ve la Giralda de Sevilla, un poco distorsionada, con el nombre de la ciudad por debajo, Sevilla, y en abreviatura, y así de abajo arriba, y puesta en diagonal, una M, una I y una N con un rasgo arriba, que es una abreviatura de Martín, y seguramente el platero se llamaba Martín de Oñate, y por, bueno, las fechas de la marca de localidad y las del propio platero, tiene que estar hecho antes de 1524. Yo les decía antes, y ahora les voy a mostrar rápidamente, en las exposiciones en las que participó antes de 1926. Había estado en una exposición, y figura en el catálogo general de la Exposición Histórico-Europea de 1892 a 1893, en Madrid. En 1893 estuvo en Madrid, en la Sala 7 con el número 3. En el catálogo general de la exposición retrospectiva del primer centenario de los reales sitios de Zaragoza, que se celebró en Zaragoza y en Madrid en 1910, aparece con la figura número 101 y fue publicado por Émile Berthaud. En la exposición Valdés Leal y de arte retrospectivo, catálogo Sevilla, mayo de 1922, que se publicó luego en Sevilla en 1923, aparece en la página 82 en el número 67. Bueno, y luego ya fue publicado por Cruz Valdovinos y otros autores más también, que se han interesado por la platería sevillana, por supuesto, pero esas tres exposiciones que les he mencionado antes son anteriores a 1926, es decir, ha figurado en varias exposiciones, sabiendo que el propietario era Santa Ana de Triana, y luego se vendió. Bueno, son esas cosas que no tienen una lógica, ¿no? Bueno, pues seguimos en los libros de adquisiciones, en el volumen 3, con el número 105, con fecha febrero de 1928, se adquirió el relieve de plata, aparece así en el texto, de hecho lo pueden leer, no sé, alcanzan a leerlo desde ahí, debajo de la foto en blanco y negro a la izquierda, no sé si tiene el tamaño suficiente la letra, pero dice manuscrito, escrito por debajo de la fotografía, relieve de plata repujado, figurando la Asunción, adquirido al excelentísimo señor Marqués de Valverde de la Sierra. En ese libro que les decía de relación de todas las adquisiciones, dicen que pagó o que le entregaron 800 pesetas por esta obra. Escrito a lápiz también en la parte superior, por encima de la fotografía, se alcanza a leer Sala 4, vitrina de esmaltes, que es donde está allí también en la actualidad. Bueno, esta es una obra que a mí me parece, antes de pasarla, a mí me parece que es de una calidad extraordinaria y es una lástima que no tenga marca alguna. Probablemente sea una obra castellana, segunda mitad del siglo XVI, de un manierismo, yo diría, muy logrado, de mucha calidad. El saber de dónde procedía hubiera sido interesante para poderlas localizar y haberla estudiado con más precisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Solamente se adquirió, o la única información que aparece es la adquisición al Marqués de Valverde. Bueno, y en ese mismo libro, en ese mismo tomo, con el número 115 bis, D4, en junio de 1928 se adquirió este relieve de plata repujada, dice, como pueden ver por debajo de la fotografía en blanco y negro, que está hecha del libro de adquisiciones, donado por el Marqués de Valverde. Y está escrito a lápiz, también en la parte superior, Sala 4, vitrina de esmaltes. La ficha actual podemos decir que es de plata fundida, cincelada, relevada y dorada, y mide, para que se hagan una idea, 7 por 7 centímetros, es casi circular, como pueden observar. Tampoco tiene marcas. Y también podríamos situarlo en Castilla, siglo XVI, yo diría tercer cuarto del siglo XVI. Bueno, y no sé cómo, todavía no he encontrado el documento, si algún día aparece, cómo aparecieron después, porque en los libros de adquisiciones solo aparecen esas dos piezas, la central de la Asunción y la de arriba a la izquierda, que es la adoración de los Reyes Magos, pero las otras tres, que representan el prendimiento, la oración en el huerto y el descendimiento,
son similares a la de la adoración de los Reyes Magos, en calidad y en trabajo, y también están doradas, aunque el dorado está muy perdido, y deben formar parte seguramente de medallones de una cruz procesional. Y es probable que la Asunción, la del centro, sea la parte trasera de una cruz procesional, el cuadrón. Lo normal, como saben, en una cruz procesional es que por la parte delantera, en el anverso, aparezca Cristo crucificado, es obligado, y en el reverso suele aparecer una representación iconográfica alusiva a la titularidad del templo, y seguramente a un templo dedicado a la Virgen de la Asunción, a Nuestra Señora de la Asunción, que es, por otra parte, una de las advocaciones más comunes y frecuentes en España, como bien sabemos. Bueno, seguimos con otra obra adquirida. En el tomo quinto, libro de adquisiciones, con el número 237, en noviembre de 1931, se adquirieron esta cruz. Como pueden leer en el texto manuscrito, no lo he querido borrar expresamente, dice: cruz de plata con un crucifijo y 5 discos nielados, estilo de verruguete, mitad del siglo XVI, adquirido al excelentísimo señor Marqués de Valverde de la Sierra. Bueno, ya vemos que era uno de los proveedores habituales del Instituto Valencia Don Juan. También donó algunas cosas. Supongo que también en otras artes de la cerámica también aparecerá, verdad que no lo he mirado, en lo de la cerámica, pero en estos libros de adquisiciones aparecerá seguramente. Bueno, decía que allí aparece con ese título nada más de cruz de plata, con su crucifijo y 5 discos nielados. Lo del nielado es una técnica decorativa que se hacía con sulfuro de plomo y de otros metal. En esos medallones el trabajo también es exquisito. Lo de verruguete no estoy tan convencido yo que sea de verruguete. Sí, una obra seguramente castellana, española, mediados del XVI, pero ese manierismo típico de la inestabilidad de las obras de verruguete, que no voy a entrar ahora a describir por falta obviamente de tiempo, no se aprecia aquí con claridad, más bien una obra de calidad plateresca. Y decía que es cruz relicario porque no hay más que darle vuelta a la cruz, la vuelta. Delante, efectivamente, ahora les mostraré en detalle cada uno de esos medallones, y por detrás están vacías las tecas en donde tuvo en su día seguramente la reliquia. Hay alrededor de la efigie, es decir, de la decoración grabada nielada, un texto en cada uno de esos medallones, que voy a pasar ya a ponérselo más de cerca. En el que está detrás del crucificado, dice: reliquia de un poco de la cruz de nuestro Señor y 4 granos, dice así, todo seguido, de incienso de los Reyes Magos, En el, si miramos luego de arriba abajo, en el brazo vertical, en el medallón superior, dice: aquí está un pedazo del aspa de San Andrés, y aparece la efigie del apóstol San Andrés con su cruz en aspa. Y en el brazo vertical inferior lo que aparece o dice: reliquia de los huesos de muchos santos, pero a quien aparece San Miguel Arcángel. Y en los laterales, en el brazo transversal, a la izquierda aparece la reliquia del velo de Nuestra Señora, y aparece una efigie de medio busto de la Virgen con el niño, y a la derecha una efigie, una imagen nielada de San Martín de Tours. Dice: aquí está un pedazo de la vestidura de ese punto M, que es San Martín de Tours, evidentemente. En el tomo quinto se adquirió, con el número 138, en noviembre de 1931, esta que dice: caja redonda con tapa de plata en parte dorada de los tiempos de los Reyes Católicos, con la marca de un Gonzalo, adquirida al excelentísimo señor Marqués de Valverde por 900 pesetas, escrito a lápiz Salón. Bueno, es una caja hostiario típica, pero seguramente en su día debió tener en el remate de la tapa una cruz, que se perdería, que era muy frecuente la pérdida o la destrucción de esas cruces, y luego remataron de esta forma, pero una caja hostiario. Las cajas hostiarios se utilizaban para guardar unas pocas formas consagradas antes de que se pusieran de moda el copón. El copón se puso de moda, no me quiero extender, a partir del Concilio de Trento, en el que se recomendaba a los fieles la comunión diaria. Y entonces, claro, la comunión diaria entre los fieles, porque antes estaba solo restringida al oficiante y pocos más, pues al popularizarse la comunión diaria se necesitaba una caja, que era el copón, para guardar las formas y tenerlas en el sagrario. Cuando ya después de Trento, las cajas hostiarios perdieron, digamos, su razón de ser, no desaparecieron,
vendieron, se guardaron, se conservaron para guardar las formas antes de consagrarlas. Pero lo que sí que es verdad es que a partir de finales de Trento, 1563, apenas se hicieron cajas hostiarios. Este es un modelo, tiene marcas, lo que decía Gonzalo en realidad era una abreviatura de Juan, y tiene la marca localidad, que es una torre, que es la de Ávila. Entonces es un hostiario de Ávila, el segundo cuarto del siglo XVI, realizada por un platero llamado Juan, del que no se conoce más. Es un modelo muy común en Ávila y en Segovia, en esta forma tan peculiar. Otra obra que fue adquirida en 1931 fue, dice así, pie de cáliz gótico de plata dorada con la marca de Alfonso y contraste de Burgos, adquirido al excelentísimo señor marqués de Valverde. En el libro de las adquisiciones de la relación, dice que por 600 pesetas. Efectivamente, es un pie de cáliz, pero además habría que decir con vástago, que tiene marcas de Burgos, como están viendo ahí. Se ve bien lo de Burgos, cabeza coronada sobre el texto de Burgos, la de los marcadores que aparecen juntos ahí, que por esa época eran dos, y la de la derecha, la marca que les he mostrado a la derecha, es la del platero. Alfonso pone en letras góticas, y ese platero se llamaba Alfonso Sánchez de Salinas. En el pie lleva una inscripción típica, claro, dice: este cáliz dio Pedro Sáez, hermano de Ventrosa, cura de Herreros, que no me voy a tener en ello. Otra de las adquisiciones en el tomo sexto son estos 3 medallones o patenas, como lo llamaban en la época, y dice, ya lo están leyendo abajo, 3 medallones de plata con imágenes grabadas del siglo XVI, procedentes de Salamanca, adquiridas a don Mariano García Luque. Bueno, que iba a entretenerme más, pero no me entretengo mucho más. Este tipo de medallones o patenas probablemente, aunque dice adquiridas en Salamanca, probablemente estén hechas en Astorga, porque es un modelo que se hizo allí, publicado ya por Cruz Valdovinos y algún autor más, desde donde se extendió también estas tipologías a lo largo del XVI, XVII y el XVIII, como un tipo de pieza devocional, pero que se extendió muchísimo entre los campesinos, al principio las clases pudientes, y luego se fue extendiendo en el XVIII para colgarse del pecho. Lo llamaban tanto medallón como patena. Pero estas 3 supongo que son del siglo XVI, porque si se fijan, aunque solo sea un poquito, se ve hay una mancha azul tanto en el anverso como en el reverso, que es los restos de esmalte azul que tuvo. Entonces, las que conservan todavía esmalte son del 16. Luego ya en el 17 y 18 no se les ponía esmalte. Bueno, aquella representaba, no lo he dicho, pero representan, como ven, por un lado la cruz de Cristo y por el otro una representación de la Virgen. En una de las caras de la segunda, San Pedro con la llave, y otra representación de la Virgen por el reverso, y en la tercera Santa Catalina de Alejandría, y en la derecha un santo obispo que no se puede identificar. Una obra curiosa es este Niño Jesús, ya va quedando poco, que aparece en el tomo 7, libro de adquisiciones, con el número 348, en septiembre de 1933. Dice: Niño Jesús pequeñito de madera, policromada con cerco y peana de cobre dorado, y en ellos piedras falsas y 4 camafeos antiguos, adquirido por 300 pesetas. Bueno, no es cobre, es bronce, no son piedras falsas, sino son vidrios de colores, pero bueno, por lo demás, bien. Y yo creo que es una pieza cuando menos interesante, Los camafeos, se puede llegar a distinguir. En uno de ellos es una pareja de niños sosteniendo un vaso, en el otro es una pareja de leones pasantes, en el otro, abajo a la izquierda, Baco niño sentado sobre un tonel y con un racimo de uvas entre sus manos, y abajo a la derecha una pantera y un conejo, seguramente todo relacionado con Baco y con el cortejo de Baco, que no tiene mucho sentido, una pieza de uso religioso, pero bueno, son camafeos, claro, aprovechados para esta pieza. Esta es vista del anverso y esta la parte trasera. En la parte trasera, como pueden comprobar, esos 4 agujeros indican que ahí tuvo algo, aunque fueran unos vidrios de colores. Y ya sí que vamos acabando, nos quedan 2 piezas. En el tomo 9, ya hemos dado un salto hasta el tomo 9, en el año 1939, en agosto, adquirieron este jarro de pico, que es el que yo les mostraba ya en la foto actual, y esa salva con pie, es una salva con pie, es
no es muy alto, pero tiene pie, no apoya directamente sobre el suelo. Y dice el texto, dice, bueno, donativo del Marqués de Valverde, más un diploma de doña Urraca de 1125 y un jarro de plata dorada de fecha de 1635, tiene la fecha, ahora la verán, y bandeja con ave en el centro. La decoración que aparece en el centro, efectivamente, es la de un ave, dice el texto del siglo XVII. Este es el jarro con la inscripción, como pueden comprobar, en el pie, que dice Sor Ana de Huaras, año de 1635, no tiene marcas, tiene burilada que comprueba que es de plata, efectivamente, y dorado. Y es del modelo, diríamos, madrileño, y la fecha, si la podemos decir, 1635 con exactitud. Y la salva con pie servían para presentar objetos, y esta salva con pie probablemente sea aragonesa, hacia 1670, porque hay una muy parecida en la colección Várez-Fisa, que fue realizada en 1669, probablemente en Huesca, por la marca que lleva. Esta no lleva marcas, pero sí seguramente sea una obra aragonesa. Se parece muchísimo en la forma, en la decoración y hasta en el motivo decorativo de las aves que aparecen tanto en la orilla como en el asiento. Y ya por último, esto ya sí es la última y seguro que acabo. Esta es la que aparece en el tomo 11, libro de adquisiciones. No pone nada, no aparece nada de plata, pero aparece la fotografía sin fecha, como les decía antes, y sin ningún dato. Pero es una obra que yo sí he estudiado y entonces puedo afirmar que es un hostiario, le falta la cruz de remate, que está realizado en Vitoria entre 1515 y 1524 por un platero llamado Pedro Bañuelos. Curiosamente sí que quería comentar que este platero, Pedro Bañuelos, fue uno de esos pocos plateros itinerantes, que tenía durante una etapa de su vida residencia en Vitoria, pero también en Burgos, en Briviesca, en San Martín del Zar y en La Guardia, porque hay piezas de él con marcas de esas localidades. Su marca es siempre la misma, Pedro Bañuelos, pero tiene la marca de localidad que indica dónde está realizada la pieza. Bueno, nada más y disculpen que me haya extendido más de la cuenta.